Seguimos disfrutando de Más que Noticias y a continuación a mí me place presentar aquí en estudio nos acompaña Ginger Bejarano, quien es psicóloga y por supuesto su coach favorita de trabajo, o sea, laboral. Y en este momento nos viene a hablar de un tema que quizás ustedes ya han pasado, ya han superado y han vivido. ¿Cómo superar a tu ex o a un trabajo tóxico? ¿Ex Wow. trabajo o trabajo tóxico? ¿O ex? ¿O cómo es? Tu ex trabajo, tu ex trabajo. Exacto, un trabajo que ya ustedes no están, que ya pasamos, puede ser el antiguo, puede ser algunos ya que se han quedado bastante atrás. Pero sí, a veces pasa cuando estamos en un trabajo nuevo que algunas conductas, algunas experiencias, uno las comienza a revivir en este nuevo trabajo. Incluso comienza a esas añoranzas, pero añoranzas de que quizás allá me trataban de esta forma o quizás como esa frustración que a veces llega. Entonces, nosotros necesitamos aprender a superar esos trabajos que definitivamente nos han marcado de manera negativa. Así es. ¿Tú sabes qué sucede, Ginger? Que muchas veces cuando estamos en entornos que son tóxicos, que no necesariamente tiene que ver con lo que vamos a cumplir, o sea, con las funciones laborales, sino con el entorno, o con de repente con las reglas que hay ahí dentro de las empresas establecidas que no tienen nada que ver con lo que yo ejerzo. Sin embargo, he podido experimentar enfermedad dentro de un lugar así. Y es rarísimo porque es como que yo una vez tuve un trabajo, fue uno de mis primeros trabajos donde realmente el entorno era muy tóxico. A mí me encantaba mi trabajo, pero era tóxico, todo el entorno. Yo vivía enferma, con mucho dolor de cabeza, me daba mucha gripe, la defensa en el suelo. ¿Cómo tú crees que esto puede pasar? O sea, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Bueno, ¿o realmente las emociones te pueden enfermar? Claro que sí. Cuando nosotros tenemos mucho estrés por ambientes que son tóxicos, pues ese sistema inmunológico se deprime mucho y uno está más expuesto a tener esas enfermedades, ya sea virales o que de repente en el estómago también, porque tus emociones se reflejan mucho en tu estómago, problemas digestivos, problemas de jaquecas, migrañas, a veces uno está desconcertado, está pensando en una cosa, está pensando en otra. Entonces, ese tipo de ambientes también, incluso tú comienzas a tener esas mismas conductas tóxicas y conductas nocivas, porque vamos a decir, estás a la defensiva todo el tiempo. Tu cerebro en todo el tiempo está en alerta. Entonces, cuando estás en modo alerta, no procesas mejores las emociones y estás también como más reactivo. Entonces, de repente, puede ser una situación que es muy light, pero con el ambiente tan pesado, tú entonces estás como si fuera una gatita boca arriba. Entonces, esa parte también afecta bastante. Wow. Mira, Mariela quiso tener un tacto, pero realmente a veces el trabajo per se no es el problema, sino la gente que está alrededor. O sea, a veces uno llega a los espacios y siente unas energías negativas, como dice Virginia, como vampiros emocionales, ¿verdad? O ese tipo de situación, gente que uno no quiere ver ni en pintura. Pero dime cuáles serían las señales de que uno logró salir o escaparse de ese ambiente laboral tóxico. Aunque suene contradictorio, cuando comienzas a hablar de lo positivo que te dejó ese ambiente tóxico, es una muy buena señal para saber que has superado eso. ¿Por qué? Porque cuando tú superas esa parte, comienzas a mirar realmente lo que eso te enseñó. Y no necesariamente pueden ser cosas muy positivas, pueden ser cosas negativas que te enseñó, pero lo ves es el agradecimiento. Entonces es una óptica distinta, ya no estás en modo víctima, estás en modo protagonista, en modo de que, ok, eso me pasó, pero eso no significa que yo me voy a quedar en ese charco, sino que aprendí que las personas no son tan confiables como parecen, que de repente tú comentas algo y de repente no necesariamente es una persona de confianza y tengo que entonces aprender de eso, pero muchas otras cosas también tú puedes aprender y cuando tú te das cuenta que ese aprendizaje llega a ti es porque has superado esa parte. Claro. Tú sabes, Ginger, que muchas veces los jefes, las cabezas, tienen ciertas tendencias tóxicas, laborales. Y es algo que, bueno, lo voy a compartir porque fue algo que me sucedió hace muchísimos años. Yo sí tuve en un trabajo donde yo tenía una jefa sumamente tóxica, que incluso hasta en vacaciones me mandaba correos, me hacía sentir mucha culpa del trabajo y creo que nosotras las mujeres como que la culpa es como que la asumimos como en un grado mucho mayor que el hombre. Yo siento eso, como que la culpa la traemos en el sí. Me hacía la vida imposible.
cuando yo me voy de ese lugar, una de mis compañeras me comenta y me dice, mira, la verdad es que yo no había visto una persona como tú, porque tú aguantaste todo eso, tú no lo asumiste como necesariamente como que eso era parte de esa persona que era dañina, sino que tú utilizaste todo ese daño que ella quiso hacerte, dándote más trabajo, presionándote más para salir adelante, o sea, como para aprender y de alguna manera ser la profesional que tú eres ahora. O sea, es increíble. Entonces, ¿cómo uno, así quizá como yo hice sin saber, inconscientemente, puede asumir de repente estos comportamientos tóxicos para construir una mejor versión del profesional que tú eres y desempeñarlo en otras áreas y en otros lugares? Un paréntesis. Signo de que ya superaste esa situación. No, pero superadísima. Agradecidísima. Besos a esa jefa. Mira, te mando besos. Pero eso también va a depender muchísimo del estado emocional y del estado mental en que te encuentra esa situación. Porque, por ejemplo, tal vez en ese momento que te tocó eso, tú eres una persona súper, y creo que lo sigue siendo, una persona súper sana. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona sana, una persona que tiene sus emociones equilibradas, una persona que no se ha dejado intoxicar, entiende que no soy yo el que tiene esta culpa. O sea, esa persona no me hace eso, esa persona hace tal cosa y no lo recibo como si fuera mía, mi culpa. Claro. Pero también es bueno que entendamos en ese mismo contexto que cuando suceden este tipo de cosas es importante saber cuál es el aprendizaje y detectar esas jefas, esos jefes. ¿Por qué? Porque muy probablemente tú, al no poner un límite en el momento en que tú comienzas a darte cuenta que esa persona está excediendo, se está pasando por su poder, entonces vas a repetir esa misma conducta de ese antiguo trabajo en tu nuevo empleo. Entonces es muy importante, por eso, la parte de superar ese extrabajo, no solamente olvidarte del extrabajo, es tú entender cuáles fueron los pros, cuáles fueron los contras, qué cosas te gustaría volver a vivir, qué cosas ya no te gustaría definitivamente vivir en un nuevo empleo, para que tú entonces con esa versión tuya renovada vayas fresca, vayas fresco, vayas con esa idea creativa de poder hacer mejores cosas. Mira, basado en esa respuesta tuya, yo tengo una sola pregunta más. ¿Cómo uno puede tomar esas experiencias negativas y transformarlas y convertirlas en una oportunidad de crecimiento? Cuando tú entiendes que cada cosa que tú estás viviendo es una maestría. O sea, si yo estoy viviendo esto, cuando tú entiendes que cuando tú estás viviendo algo es para que tú comiences a aprender de eso, porque es necesario que lo hagas. A veces entendemos que las pruebas y que las cosas que nos suceden es simplemente pobrecito de mí, pobrecita de mí. No, es que tú necesitas forjar eso. Si tú eres una persona muy sensible, muy susceptible, si no se te puede dar un feedback, si no se te puede dar, entonces yo tengo que mirar por qué a mí no me está gustando que me den feedback, que me den retroalimentación. Entonces, cuando tú comienzas a mirar que la vida y todo lo que te pasa es un aprendizaje, tú comienzas a aprender a superarlo. Entonces, es necesario que tengamos esa mentalidad de no de victimismo, sino de aprendizaje constante, para que eso también, estas situaciones puedan ser más llevaderas, porque en todos los lugares, absolutamente en todos los lugares, nosotros vamos a encontrar situaciones retadoras, pero va a depender de nosotros cómo poder superarlas. Claro, y cómo manejarlas también. Exactamente. O sea que mira, excelente, me encantó, Ginger, ese cierre ya estuvo on point. Tus redes sociales para que puedan preguntar. Claro que sí, @Ginger Bejarano C o al 809-796-0509.